Nintendo DS, conocido en Japón como Nintendo DS, es una videoconsola portátil de la multinacional japonesa Nintendo, creada para suceder a la Game Boy Advance. Permite la reproducción de videojuegos y multimedia, y pertenece a la séptima generación cuyo rival directo fue la PlayStation Portable. Fue la tercera consola para videojuegos en que el jugador puede interactuar con el juego mediante el uso de la pantalla táctil. Fue la consola más vendida de toda la historia, siendo superada levemente por la PlayStation 2, además de ser la consola más vendida de toda la historia de Nintendo. Su fecha de lanzamiento en Japón fue el 2 de diciembre de 2004, en Norteamérica. Que no toda América fue el 21 de noviembre de 2004, en Europa fue el 11 de marzo de 2005, y en Australia fue el 24 de febrero de 2005. La consola tiene su propio sistema de arranque firmware. Al encender el equipo, una advertencia de salud y seguridad se muestra en primer lugar. Al ser tocado el aviso, se carga el menú principal, similar a la consola Wii. El menú principal presenta al jugador 7 opciones: jugar a un juego del DS, el uso del PictoChat, iniciar la descarga DS, jugar un juego de Game Boy Advance, cambiar el brillo de la pantalla, activar la alarma y acceder a la configuración de la consola. El firmware también ofrece un reloj de alarma, varias opciones de personalización, como prioridad para el arranque, cuando se insertan los juegos de GBA, y pantalla de preferencia, y la capacidad para introducir la información del usuario y las preferencias, como el nombre, fecha de nacimiento, color favorito, etc., que pueden ser utilizados en los juegos. Desde la aparición de la consola, la autodenominada Scene hace usos no autorizados de las tarjetas R4, desde emular consolas de videojuego antiguas, Game Boy, SNES, o incluso Neo Geo o MSX, a usar aplicaciones para poder reproducir películas o archivos de sonido en MP3 y MIDI en la Nintendo DS, pasando por los propios juegos hackeados de DS. Esto ha provocado que la compañía Nintendo tengan que encontrar y denunciar a los distribuidores de estos cartuchos. Nintendo DS tenía en abril de 2006 más de 168 juegos disponibles en América, con un total de 6.526 juegos a nivel mundial, contando los juegos repetidos por idioma, país o región y las demos técnicas, y sin contar las entregas homebrew y los juegos traducidos por los fans. Actualmente es la videoconsola con más proyectos en desarrollo del mercado y el sistema portátil que tiene un mayor y más variado catálogo de juegos. La biblioteca de Nintendo DS cuenta con juegos de todos los géneros, desde carreras, acción, estrategia, lucha, RPG, plataformas, simuladores, deportes, cartas Yu-Gi-Oh!, hasta otros que pocas o ninguna vez han sido explotados, como las mascotas virtuales, Nintendox, juegos de inteligencia, Brain Training, juegos basados en medicina, Trauma Center, y aplicaciones como diccionarios, traductoras o agendas. Todos ellos hacen uso, en mayor o menor medida, de la pantalla táctil, el micrófono con reconocimiento de voz, la conexión Wi-Fi de Nintendo, los modos multijugador y todas las características de Nintendo DS. Nintendo DS tiene también una línea de juegos exclusivos, llamados los Touch Generations, enfocados a personas que no son asiduas al mundo de los videojuegos. Muchos juegos de sagas clásicas propias de Nintendo como Animal Crossing, The Legend of Zelda, Mario, Metroid, Star Fox, Pokémon. Destaca el remake de Super Mario 64 y también NSMB. Los 10 juegos más vendidos son: 1. New Super Mario Bros. Con 31,80 millones de copias. 2. Nintendox con 23,96 millones de copias. 3. Mario Kart DS con 23,60 millones de copias. 4. Brain Training con 19,01 millones de copias. 5. Pokémon Diamante y Pokémon Perla con 17,67 millones de copias. 6. Pokémon Negro y Pokémon Blanco con 15,64 millones de copias. 7. More Brain Training con 14,88 millones de copias. 8. Pokémon Earth Gold y Soul Silver con 12,72 millones de copias. 9. Animal Crossing Wild World con 11,75 millones de copias. 10. Super Mario 64 DS con 11,06 millones de copias. Nintendo DS Lite es una consola portátil fabricada por Nintendo en 2006, fue desarrollada para suceder a la Nintendo DS.
Las únicas novedades fueron la estética, mucho más estilizada y pulida, y la posibilidad de elegir entre 4 niveles de brillo. Nintendo inició el desarrollo de la Nintendo DSi a inicios del 2006, y este fue revelado durante la conferencia de Nintendo en Tokio el 2 de octubre de 2008 después del éxito de DS Lite. La meta de Nintendo es estrechar la distancia entre los usuarios por consola en los hogares. Cuenta con varias luces LED que indican de varios estados de la consola: LED azul, encendido, LED naranja, carga de la batería, LED rojo, batería a un cuarto de carga, y LED amarilla, conexión inalámbrica. Mientras el diseño es similar a la consola DS Lite, esta incluye 2 cámaras interactivas, 0,3 megapíxeles, que pueden ser utilizadas durante los videojuegos o simplemente para tomar fotografías. Incluye interfaz al estilo Wii de Nintendo, ranura de tarjeta SDHC, navegador de internet, conexión a la tienda Nintendo DSi, aunque ya no se pueda, tenía la posibilidad de subir fotos a Facebook directamente desde la consola. Nintendo sacó un modelo adicional de DSi, la DSi XL, DSi LL en Japón. Fue anunciada oficialmente por la compañía, saliendo a la venta en Japón el 21 de noviembre por 20.000 yenes, el modelo DSi cuesta 18.900 yenes. En su segundo día disponible en Japón, superó las 103.000 unidades vendidas. Su principal novedad es el mayor tamaño de cada pantalla, 4,2 pulgadas frente a las 3,25 pulgadas de la DSi y las 3 pulgadas de la DS Lite, siendo también considerablemente mayores las dimensiones de la consola. Además viene con 2 estilos, uno normal y otro más grande y grueso, y con 3 títulos de DSi Ware preinstalados: Diccionario 6 en 1, una pausa con Brain Training del Dr. Kawashima, letras y Nintendo DSi Browser. Este modelo no es sucesor de DSi, sino un modelo adicional, es decir, tienes 2, entre comillas, tallas a elegir, destinado a las personas que tienen menos capacidad visual o problemas para agarrar la consola. De ahí sus colores más sobrios, un lápiz más cómodo y una mayor pantalla para facilitar el visualizado. Salió a la venta en España el 5 de marzo de 2010. Receptor de televisión. Este accesorio se conecta directamente en la ranura de la tarjeta de juegos de Nintendo DS y sirve para ver televisión digital terrestre, a través del servicio UNSEC. Para utilizarlo, una vez insertado en la consola, se deben expandir las antenas que trae, y el control se hace mediante la pantalla inferior táctil, mientras que la imagen se ve en la pantalla superior. Como el accesorio solo salió a la venta en Japón, no es compatible con los formatos de TDT norteamericanos o europeos, pero sí con los de la mayoría de los países sudamericanos que adoptaron la norma de televisión digital terrestre japonesa. Rumble Pack es un accesorio que tiene la forma de un juego de Game Boy Advance, y se conecta por la ranura dedicada a estos juegos en el Nintendo DS. Su función es vibrar con los juegos compatibles, como Metroid Prime Pinball, Mario & Luigi, Partners in Time, Star Fox Command, Metroid Prime Hunters, Iron Man, Super Princess Peach, Diddy Kong Racing DS y 42 juegos de siempre. En mayo del 2006 salió a la venta en Japón una versión más reducida del Rumble Pack, hecho especialmente para la consola Nintendo DS Lite, que es 1 centímetro más corto, lo que impide que sobresalga de la consola, como lo hacen los juegos de Game Boy Advance. Este accesorio no es compatible con las consolas Nintendo DSi, Nintendo DSi XL y Nintendo 3DS, ya que estas últimas no poseen la ranura para los juegos de Game Boy Advance. Activity Meter, medidor de actividad, es un podómetro infrarrojo. Se conecta a la consola a través de un cartucho capaz de leer señales infrarrojas en la ranura para juegos de Nintendo DS, lo que también le permite funcionar en la Nintendo DSi. Se puede poner en la ropa o collar de un perro, pero a diferencia de otros podómetros este no tiene pantalla, por lo que es necesario conectarlo a la consola para saber cuánto ha caminado alguien. Registra hasta 7 días de actividad antes de necesitar ser conectado a la consola. Funciona con el juego Personal Trainer Walking, cuyo cartucho tiene un receptor infrarrojo incorporado. El conector Wi-Fi Link Nintendo DS es un adaptador USB lanzado en 2005. Consiste en un dispositivo USB que se conecta a un ordenador con Windows, convirtiendo nuestro equipo en un punto de acceso Wi-Fi donde puede conectarse nuestra Nintendo DS. Especificaciones técnicas. El controlador de vídeo realizaba las siguientes operaciones 3D por hardware: Transform and Lighting, transformación textura coordenada 3D, síntesis de textura, alpha blending, anti-aliasing, cel shading y z-buffering.
Sin embargo usa filtrado de textura, Near Neighbor, haciendo que algunos títulos se vean pixelados. El sistema teóricamente puede generar alrededor de 120.000 triángulos por segundo a 60 cuadros por segundo. A diferencia de la mayoría del hardware 3D, tiene un límite de unos en el número de triángulos que puede dibujar en una sola escena, unos 6.144 vértices, o sea 2.048 triángulos. El hardware 3D está diseñado para dibujar una sola pantalla por vez, o sea que para cuando se dibujan imágenes 3D diferentes en ambas pantallas la velocidad disminuye notablemente. La DS está generalmente más limitada por la cantidad de polígonos que por la velocidad de refresco. Posee una memoria de texturas de 132 kilobits por pantalla y un tamaño máximo de textura de 1024 píxeles. La consola Nintendo DS cuenta 4 megabits de RAM. Además de que cuenta con un procesador de doble núcleo, 67 MHz, el núcleo principal, y 33 MHz, el núcleo secundario. El sistema tenía dos procesadores 2D por pantalla, similar al de Game Boy Advance, que tiene solo uno. Sin embargo, los núcleos están divididos en principal y secundario y solo el principal puede capturar vértices del motor 3D. La memoria de vídeo es de 656 kilobits. Nintendo DS tenía compatibilidad con Wi-Fi E802.11b. La unidad también soporta un protocolo especial inalámbrico creado por Nintendo que usa cifrado RSA en la señalización, el cual era usado tanto para PictoChat, un chat para consolas DS, como para el sistema de descargas de DS, el cual permitía compartir un cartucho entre dos consolas distintas. El Wi-Fi se usa para acceder a la conexión Wi-Fi de Nintendo, donde los usuarios pueden usar internet o varios usuarios pueden jugar al mismo juego. Reinicio sin necesidad de apagar y encender la consola. Al igual que en la GBA y en Super NES, en DS era también posible efectuar un reinicio en caliente, si es necesario, pero ciertos juegos como Sonic y Sega All Stars Racing que no cuentan con este método. Para realizarlo se pulsan a la vez L más R más Start más Select y, en GBA, A más B más Select más Start. Y eso era el vídeo sobre la información de la Nintendo DS, pero antes de finalizar les voy a decir un chiste. En una entrevista de trabajo, en su currículum pone que habla inglés. Uy. Eso es francés, señor. Pues apúntemelo también. Pero what the fuck. Qué chiste tan malo que me da risa. Ja. Ja 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 jalal su ja 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 jueque ja 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 ja